Una vez Jesús hizo algo tan incomprensible que sus propios amigos cuestionaron si verdaderamente Él los amaba. No tan solo eso, lo insólito es que lo hizo a propósito, pero no por las razones que tú piensas. Quédate hasta el final para que sepas la verdadera razón detrás de lo que hizo Cristo. Vamos allá. Sin lugar a dudas, las Escrituras contienen una diversidad de pasajes bíblicos que simplemente son interesantes. Y para mí, uno de los más interesantes es donde vamos a estar anclados el día de hoy, donde a la altura del capítulo 11 de Juan, vamos a ver que Jesús estaba a la orilla del río Jordán, donde anteriormente Juan el Bautista llevaba a cabo su ministerio. Y es allí donde encontramos a Jesús y a los discípulos al comienzo de este pasaje bíblico. Estando allí, le llega noticia de María y Marta, unas hermanas que ya había conocido en el pasado y que eran muy buenas amigas de Jesús. Y le llega noticia de que su hermano Lázaro estaba gravemente enfermo. Y desde ahora les tengo que mencionar una cosa. Todo lo que la Biblia contiene ha sido puesto allí por una razón. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que hacerlo pensando en eso. Debemos ser muy intencionales y observadores al estudiarla. Así que dentro de eso tenemos que establecer lo siguiente. El apóstol Juan, o sea, el autor de este evangelio, él establece de diferentes maneras y resalta el amor que Jesús compartía con Lázaro y sus hermanas. De hecho, solo en los primeros 5 versículos usted va a notar lo siguiente. En el versículo 2, que María era la que le había ungido los pies con perfume a Cristo. En el verso 3 resalta que las hermanas de Lázaro le envían noticias diciendo que el que amas, ni siquiera menciona el nombre de Lázaro. Y el verso 5 dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que Juan resalta esa relación que había entre Jesús, Marta, María y Lázaro. Pero con todo este amor, uno asumiría que ante una noticia tan desastrosa como esta, Jesús saldría corriendo para atender y sanar a Lázaro. Pero no fue así. De hecho, la palabra establece en el versículo 6 que Jesús se queda hasta 2 días más donde estaba. Y luego de que decide salir, dice, vamos a Judea. Esto es importante porque en el capítulo 10, tan solo un capítulo antes de donde estamos anclados hoy, establece que era allí donde los judíos pretendían prenderlo por el mensaje que estaba hablando Cristo. O sea, lo insólito es que Cristo se mantiene 2 días más donde está. Cuando decide salir, sale hacia otro lugar, y no tan solo cualquier otro lugar. Es un lugar donde ya lo estaban buscando, donde ya acababa de salir de allí y probablemente su vida corría peligro. ¿Por qué Cristo hizo esto? Él hizo esto porque Cristo es omnisciente. Y ya a esas alturas podemos evidenciar que Cristo ya sabía que Lázaro había muerto. Lo vemos en el verso 11 y en el verso 14. De nuevo, ya yo les dije que hay que ser observadores cuando vamos a acercarnos a las Escrituras. Y si observa el versículo 17 del capítulo 11, verá lo siguiente. Vamos a ver el detalle importante de que cuando Cristo llega, ya Lázaro llevaba 4 días allí. O sea que ya Lázaro llevaba mínimo 4 días de muerto. Esto es importante porque la tradición judía establece que cuando moría una persona, su espíritu se mantenía en la cercanía del cuerpo durante 3 días. Así que Jesús llega al cuarto. Y eso lo que significa es que Lázaro estaba irreversiblemente muerto. Estaba bien muerto. Así que ante ese panorama, Cristo llega al lugar y Marta le sale al encuentro y le dice 2 cosas muy importantes. Vamos a la palabra. A la altura de los versículos 21 y 22, Marta le dice lo siguiente a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el versículo 22 dice lo siguiente. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, aún en medio de su dolor, expresa su fe. Ella sabe que aún en medio de esa circunstancia, Cristo era quien tenía de frente.
Y de hecho, más adelante resalta su deseo de una resurrección futura. Y Cristo le contesta con una de las expresiones más poderosas que hay en todas las escrituras, que trascienden la vida, la muerte y el tiempo, y le dice lo siguiente. En el verso 25, Cristo le dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa expresión, amado, revela que Cristo tenía, tiene y tendrá el poder sobre la vida y la muerte. Pero lo impresionante de esto no tan solo es la expresión de Cristo, sino hay que resaltar la fe de Marta. Porque mire lo que sucede con Marta en particular. Esta es la misma Marta que al conocer a Jesús estaba afanada haciendo sus quehaceres. Vamos a Lucas. El capítulo 10, versos 38 al 42 establecen lo siguiente. Aconteció que yendo de camino, Cristo entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás tú con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, haciendo referencia a la fe. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren la diferencia que hay de la Marta que acabamos de leer versus la Marta que establece en Juan 11. Aquella mujer ansiosa y afanada hoy era la que le salía al encuentro a Cristo diciendo: yo sé que tú lo pudiste haber sanado, pero yo también sé que tú tienes el poder para resucitarnos. Y amado, esto evidencia la transformación cuando alguien decide escuchar las buenas nuevas de salvación. Cuando alguien ha aprendido a depositar su fe plenamente en Cristo, esto es lo que ocurre, una transformación progresiva que, como vemos evidenciado con Marta, puede llevarnos de la ansiedad a la confianza plena en Cristo. Y aún en medio de eso, amado, Marta sabía que los comentarios de la gente que resaltan los versos 36 y 37 pudieran ser malintencionados, aunque ella sabía que Cristo pudo haber sanado a Lázaro, y aunque ella sabía que la tradición judía establecía que solo 3 días tendría Lázaro para resucitar en teoría, aunque ella sabía que Cristo se atrasó un día más de lo que establecía esa tradición, ella recordó lo que en el versículo 4 Cristo le mandó a decir. Cristo le aseguró que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta muerte. Pero Lázaro seguía muerto. La gente seguía llorando. Nada de eso había cambiado. Y ante esa realidad, la reacción de Cristo es importante, porque nos muestra el amor profundo que tenía Cristo por Lázaro. Y no tan solo por Lázaro, el amor y la compasión que tiene por la humanidad. Porque Jesús lloró. Y de hecho, usted y yo que somos observadores, sabemos que Cristo sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Él lo traería de vuelta a la vida. Por lo tanto, en teoría, no habría razón para él tener que llorar. Sin embargo, ante el dolor de la gente, Jesús lloró. Y este acto, amado, nos recuerda a nosotros, aunque Cristo tiene el poder de sacarnos de la muerte y pasarnos a la vida, aún así, Él se conmueve con usted. Él entiende nuestro dolor. Él entiende nuestras circunstancias. Él entiende nuestras dificultades del día a día. Jesús nos entiende. Pero ante eso, Él también es sensible y compasivo con aquellos que se entristecen y lloran. Y no tan solo se conmueve. El verso 38 establece que se conmueve profundamente. Pero allí estaba Cristo, ante una tumba bien cerrada, y con un muerto bien muerto, y una multitud bien incrédula. Y en medio de todo eso, Cristo reafirma que si crees, verás la gloria de Dios.
Y en medio de ese silencio clama a gran voz: Lázaro, ven fuera.